cada casa debe existir un recipiente o un lugar para almacenar los medicamentos usados frecuentemente y los productos que necesitamos a menudo para curar pequeños accidentes domésticos. En este video mostraré algunos tips y consejos para que mantengas tu kit de primeros auxilios en las mejores condiciones posibles. Primeramente, hay que tener en cuenta algunas consideraciones generales. El botiquín o kit debe estar debidamente señalado con una cruz roja. Se debe revisar regularmente para eliminar restos de medicamentos caducados o en mal estado y reponer aquellos que sean necesarios. Escribir una lista que contenga los productos del kit, los números telefónicos del sistema de atención de emergencias médicas, del médico de cabecera, hospitales, rescate y salvamento, bomberos y farmacias, así como la información toxicológica de quienes viven en la casa, el tipo de sangre y cualquier condición que represente un peligro para la vida de los mismos. Conservar siempre los envases originales, ya que nos ayudarán a conocer las características de los medicamentos y en caso de sobredosis o reacción adversa será de utilidad para el personal de salud. En cuanto a las condiciones de almacenamiento, mantener el kit en un sitio fresco, seco, evitando que le dé la luz y el calor directamente. No debemos guardarlo en lugares como el baño y la cocina, ya que los cambios de humedad y temperatura pueden alterar la eficiencia de los medicamentos. El lugar debe ser accesible, no estar cerrado con llaves, pero siempre fuera del alcance de los niños. Y ahora sí llegamos al pollo del arroz con pollo. ¿Cuáles son los productos necesarios para un botiquín casero? Para organizarnos lo podemos dividir en 4 grupos. Primero, material de cura. Segundo, vendajes. Tercero, medicamentos. Y cuarto, otros. Material de curas, tiritas o curitas de diferentes tamaños, puntos de aproximación, esparadrapo, gasas y compresas estériles, soluciones antisépticas como el alcohol al 70%, yodopovidona, clorhexidina al 1% y suero fisiológico al 0,9% para irrigación y limpieza de heridas. Las vendas deben ser de diferentes tamaños, longitudes y materiales. Para los medicamentos, tener en cuenta presentaciones incluyendo las pediátricas. Los principales son antipiréticos y analgésicos para la fiebre y el dolor, por ejemplo el paracetamol, antiinflamatorios como el ibuprofeno, antihistamínicos como la cetricina y la clorfeniramina, pomadas o cremas antibióticas y para quemaduras como la nitrofurazona y la sulfadiazina de plata, esteroides como la prednisona y la hidrocortisona, gotas para los ojos y oídos, sales de rehidratación oral, antiácidos y protectores gástricos como el omeprazol y la cimetidina y antieméticos como el dimenidrato y el ondansetron. Existe una variedad de productos que también deben estar presentes como son el manual de primeros auxilios, termómetro, esfigmomanómetro y nebulizador, o sea, aparatos para medir la presión y dar aerosoles, tijeras, bisturí y pinzas, torniquetes, antisépticos para manos, guantes estériles y de examen físico, jeringas de diferentes tamaños, bolsa térmica y bolsas para desechar el material utilizado. Espero que la información haya sido útil para organizar tu botiquín o crearlo en caso de que no lo tuvieras. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique cada nuevo video. Si conoces otros tips, tienes alguna sugerencia o discrepancia, déjalo saber en los comentarios. Comparte para que la plataforma lo siga recomendando. De ese modo impulsas mi crecimiento dentro de la comunidad.